10:08 de la mañana. Estas son las imágenes de la situación que se dio en Siria tras la caída del señor Bashar al-Assad, que resultó escapando, huyendo hacia Moscú, hacia donde sus aliados. La caída se da por parte de la organización rebelde Hayat Tahrir al-Sham. Es liderada por el señor Abu Mohammed al-Julani. Es el nombre de guerra, el nombre de pila del líder de esta organización rebelde, una organización rebelde que lleva en confrontación ya 13 años con el régimen de Bashar al-Assad y que ha tenido su desenlace hasta en las últimas horas con el derrocamiento del señor al-Assad. Se han conocido en redes sociales diferentes imágenes que se han vuelto virales, como también les vamos a hablar, por ejemplo, un detalle que ha llamado mucho la atención: el cambio de bandera de Siria. Se cambió la bandera, por ejemplo, en la embajada de Siria en Madrid. Ya no es roja, blanca y negra, sino es verde, blanca y negra. Entonces vamos a hablar también todo lo que implica el movimiento geopolítico, porque aquí hay una particularidad, por ejemplo, y es que Hamas pues ha felicitado al movimiento rebelde por lo que ha pasado en Siria, pero también el ejército israelí se ha unido a bombardeos, a distintos bombardeos y por supuesto bombardeos donde tendrían almacenadas armas químicas allí en Siria. Voy a saludar al analista que nos va a explicar gran parte de este contexto, la analista Margarita Cadavid, internacionalista de la Universidad del Rosario. Profesora Cadavid, gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para ti, Juan Camilo, y para toda la audiencia. Tras 13 años de confrontación, ¿por qué ahora? ¿Por qué se cae Bashar al-Assad este año precisamente? Bueno, básicamente hay que tener en cuenta que esto comienza en el 2011 con el estallido de la denominada Primavera Árabe. Los reductos de los grupos rebeldes que empezaron a resistir, sobre todo en la zona noreste de Idlib, y el gobierno se había mantenido gracias específicamente a dos cosas, el gobierno de Bashar al-Assad. La primera, el apoyo que le brindaba Irán, y la segunda, el apoyo también que le brindaba Rusia, específicamente bombardeos aéreos a estos reductos. Sin embargo, lo que hemos visto es que después de 13 años, evidentemente, Rusia está, digamos, tiene los ojos puestos en Ucrania, está teniendo, digamos, otros problemas en otras áreas geográficas y en el caso de Irán, pues estábamos viendo cómo Irán está, digamos, con su eje de la resistencia tratando de mantener esa profundidad estratégica en algunas zonas. Entonces, los grupos rebeldes aprovecharon este momento coyuntural, digamos, del abandono, entre comillas, de los dos grandes apoyos de Bashar al-Assad, y durante estos 13 años también hay que tener en cuenta que lo que habían hecho era rearmarse, cambiar el discurso un poco, porque tenemos que tener en cuenta que este grupo es básicamente heredero, y el líder es heredero de Al-Qaeda. Entonces no estamos hablando realmente, como se dice en la narrativa, de una oposición y rebeldes, estamos hablando precisamente de islamistas que tenían un proyecto político bien claro durante la Primavera Árabe, que era la construcción de un califato. Doctora Cadavid, eso le iba, para allá iba. ¿Quién es este grupo rebelde? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Su forma de gobernar? ¿Qué le espera a Siria? ¿Le espera una verdadera liberación? Pues básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta que, digamos, cuando empieza toda la primavera árabe y sobre todo hacia el 2012, vamos a tener que de Irak van a llegar reductos de el famoso Estado Islámico. Entonces van a intentar hacer una coalición con el grupo de Al-Qaeda en Siria que se llamaba Al-Nusra. Esa coalición no funciona. El líder del que estamos hablando hoy, Mohammed Jolani, era precisamente el líder de Al-Qaeda, de Al-Nusra en Siria. Como les decía, la coalición no funcionó y básicamente durante este tiempo lo que ha venido sucediendo es que algunos desertores del ejército libre, algunos desertores del ejército de Siria, algunos desertores de otros grupos se unieron a esta nueva coalición que conocemos hoy como HTS. Entonces, lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. Hoy
Este personaje Yolani nos dice, fue un error de juventud, yo ya no estoy interesado en la construcción de un califato, voy a tener en cuenta una interpretación clásica de lo que es el Corán y el Islam, y los cristianos y las minorías religiosas van a quedar bajo el concepto de dhimmi, que eso significa de protegidos. Lo otro es una de las cosas, claro, está tratando de ganarse los apoyos internacionales necesarios para poder consolidarse en el poder. Sin embargo, lo que la historia nos ha demostrado es que, primero, estas son coaliciones que realmente no funcionan. Hay muchos intereses en juego. No es lo mismo este grupo que, como tú preguntabas, gran parte de ellos son sunís, salafista, que es una visión bastante ortodoxa del Islam, y grupos, digamos, estas personas que salen del Ejército Libre Sirio. El proyecto político es diferente y lo más probable es que lo que vayamos a ver es que esa coalición se rompa tarde o temprano, al igual que las promesas. Por eso algunos hablan de este tufillo, si se quiere, a lo que sucedió en Afganistán en los años 80, cuando los talibán fueron apoyados para luchar contra la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. Se pensó que en su momento, digamos, eran un grupo moderado, que iban a hacer, digamos, las cosas mejores para Afganistán, y ya vemos en qué terminó el escenario afgano. Sí, Margarita, vamos por partes, porque empezamos la pregunta en red, me empiezan a preguntar por redes que si podemos explicar qué es un califato. Vale, básicamente cuando nace el Islam vamos a tener primero 4 califas y luego vamos a tener la fundación, unos califas que algunos fueron elegidos por un consejo que era la Shura, y luego vamos a tener una formación a partir del año 656, donde lo que se dice es de aquí en adelante no se va a elegir un califa, sino que este es el califato Omeya. El proyecto político de ISIS, y entonces es una extensión territorial donde hay un gobierno central y unos gobiernos provinciales, para resumirlo, digamos, a grandes rasgos. ¿Qué pasa? Cuando ISIS hizo su proyecto político, quería tener una base desde la cual conquistar todo un territorio que correspondió en su momento a lo que era el califato abásida, que fue uno de los más extensos que hubo. El califato abásida iba desde lo que es hoy Afganistán, desde lo que es Uzbekistán, pasando por Irán y llegando incluso por todo el norte de África hasta la península ibérica. Ese era el proyecto político, un gobierno central con unos vilayatos, unos gobiernos locales. Entonces, por eso nosotros vimos que ISIS logra en algún momento conquistar lo que es la zona norte de Irak y la parte de Mosul y Raqqa, y ahí se establecieron entre Siria e Irak. Y en el 2016, 2017 fueron derrotados y el proyecto político se acabó. Este líder que hoy estamos viendo es de Al Qaeda, pero tuvo coqueteos con ISIS, y allí viene ese proyecto político que, digamos, sería bastante ingenuo pensar que un personaje de estos va a denominar semejante proyecto político un error de juventud. Yo creo que aquí hay que irse con mucho cuidado, y estas dobles narrativas perjudican mucho también lo que va a ser el futuro de la población, sobre todo pensando en los cristianos, en los kurdos y en otras minorías religiosas dentro de Siria. ¿Quién apoya el grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, responsable del derrocamiento de Bashar al-Assad? Me refiero a comunidad internacional. ¿Es correcto, digamos, porque aquí me encuentro también, hay un comunicado de Hamás apoyando a este grupo rebelde? Bueno, básicamente yo creo que Hamás está intentando no quedarse aislado, porque con el triunfo de este grupo evidentemente queda aislado de este eje de la resistencia. Pero también veíamos imágenes de los miembros de Hachet. Vimos que la primera entrevista que dio, una de las primeras entrevistas que da Yolani, se la da a una cadena israelí. Entonces,
Hamas está intentando mantener el apoyo de Siria, mantener el apoyo de este grupo que es ahora quien gobierna en Siria. ¿Quién apoya internacionalmente a, digamos, a estos grupos? Se ha hablado mucho de los apoyos financieros. De hecho, se ha dicho que Turquía ha sido uno de los interesados en apoyar a este grupo por la cuestión kurda, que tiene, digamos, implicaciones también en las fronteras turcas. Incluso se ha hablado de Siria fue en su momento uno de los principales exportadores de algodón. Se ha hablado de que se les ha comprado, que algunos miembros, digamos, gente dentro de Turquía ha ayudado porque este grupo controla muchos de los cultivos, grandes cultivos de algodón. Entonces, ya digamos también Emiratos Árabes, Arabia Saudita y otros han llamado, digamos, a la calma y con, digamos, con el cambio y con esa moderación que en teoría está mostrando el grupo, pues lo que está tratando es de consolidar y que se le permite y se le dé un reconocimiento a este gobierno. Muy bien, la profesora Margarita Cadavid, maravillosa explicación, analista, por supuesto, internacional de la Universidad del Rosario. Doctora Cadavid, gracias. A ustedes muchas gracias y un saludo para toda la audiencia. Pero ¿quiénes son estos personajes? Bashar al-Assad y su padre, que gobernó 29 años en el poder, el señor Hafez al-Assad. Vamos a explicarlo, por supuesto, gobernaron entre los dos suman Bashar al-Assad 24 años y su papá gobernó 29 años, en total 53 años allí en Siria. Voy a saludar al analista Said Shaya, doctor en Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario. Profesor Shaya, gracias por estar con nosotros, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy en Buenos Aires, Universidad Austral, no en la Universidad del Rosario. Universidad Austral, corregimos Argentina. Entonces, la Universidad Austral de Argentina. Profesor Shaya, déjeme empezar con esa pregunta. ¿Quién es Bashar al-Assad? ¿Por qué gobernó por tanto tiempo? Bueno, básicamente Siria desde el año 63, desde el año 1963, se encuentra en un régimen de partido único. ¿Sí? Esa situación cambió, de hecho, con la reforma constitucional que se llevó adelante poco después de la primavera árabe en 2012, 2013, pero bueno, fue un cambio de alguna manera estético, digamos, sí, que todavía no se vio plasmado todavía en la realidad. Entonces podemos decir de que entre el 63 y el 2012, 2013, con la reforma constitucional, Siria fue un país de partido único. En ese contexto, hacia fines de la década del 60, llega a la vicepresidencia, una vicepresidencia, digamos, de corte militar, Hafez al-Assad, que era el padre hasta entonces el expresidente actual, ¿no? Bien, él va a gobernar desde el 71 hasta el 2000, cuando, con motivo de su muerte, Bashar va a ser convocado, estaba viviendo en Londres, si no me equivoco, hasta ese momento, va a haber una reforma constitucional express que se va a llevar adelante en Siria. Recordemos que, digamos, Bashar al-Assad tenía 36 años, creo, 37, y estaba impedido por la constitución vigente en ese momento de ser presidente, que requería por lo menos 40 años de edad para asumir. La Asamblea reformó la Constitución y lo eligieron presidente. Este requisito de que justamente el presidente del partido pertenezca al partido Baas, perdón, el presidente del país pertenezca al partido Baas, es uno de los pocos, digamos, resabios que lograron mantener en la reforma constitucional del año 2013. Por supuesto, durante todo el gobierno de su padre, del 71 al 2000, fue un gobierno, bueno, de corte militar basado en un régimen de partido único, donde sin embargo lo que llevó adelante Hafez al-Assad fue una serie de mecanismos de cooperación con otras comunidades minoritarias que habitaban Siria, ¿sí? Por ejemplo, los cristianos, los drusos y el sector más acomodado de los sunitas. Ello implicó, por supuesto, la represión de otros grupos mayoritarios, como la base más popular del sunismo, ¿sí? Que son los grupos que ahora han tomado el poder.
Dio estas imágenes, vamos a mostrar los lujos del palacio. Estas imágenes se volvieron virales en redes sociales el momento que ingresan varios protestantes allí al palacio de Bashar al-Assad, carros de alta gama, un palacio realmente lujoso. ¿Cómo ha logrado amasar esa fortuna? Bien, imagínate que el nivel de control al que seguramente el presidente estaba sometido por los otros poderes públicos del Estado, seguramente era muy laxo, lo que impedía, digamos, que tuviera que rendir cuentas de este tipo, de un estilo de vida de este tipo, digamos, en el cual también la personalidad del líder era la encarnación del Estado en sí misma, ¿no? Entonces, bien, esto que vemos acá es seguramente una serie de, digamos, de abusos sobre el Estado Nacional en virtud de que el presidente no tenía que rendirle cuentas a nadie de este tipo de gastos, ¿no? ¿Cuál es la relación de Bashar al-Assad con las armas químicas, Said? Fue acusado, en su momento, entiendo que fue acusado por Estados Unidos del uso de armas químicas contra la población de Siria, en el caso de Bashar, y entiendo que durante el proceso de la primavera árabe y posterior, la guerra civil siria o la guerra en Siria, algunos, digamos, puede ser, fue un conflicto que tomó más bien una dimensión regional, podríamos llamarlo guerra en el sentido amplio, bueno, utilizó justamente armas químicas en contra de la población del país, lo que en su momento Estados Unidos había dicho que iba a constituir una línea roja, ¿no? Lo dijo Obama en su momento y finalmente no generó ninguna consecuencia grave, digamos, para Bashar al-Assad en su momento. Estamos hablando del año 2011, 2012. Claro. ¿Cómo empieza a perder poder Bashar al-Assad y terminar huyendo a Moscú? La guerra, digamos que de alguna manera concluye en torno a 2019, no concluye formalmente, ¿no? Este proceso, digamos, estamos dentro del proceso de esa guerra civil, entre comillas, que se desarrolló a partir de 2011, pero sí, digamos, el declive que llega a partir del 2019 surge en función de una serie de acuerdos que genera Bashar al-Assad, fundamentalmente con Irán y con Rusia, ¿no? Digamos, Rusia se hace cargo de todo el aparato defensivo, de la cuestión de la defensa, digamos, de Siria, y Irán se hace cargo de la reconstrucción, de lo que fue una cuestión muy debatida entre los dos grupos, cuál va a ser el rol que iba a tener Hezbollah en todo esto. En definitiva, Rusia se hace cargo de la defensa de Siria como una forma de garantía hacia Israel y hacia los otros socios globales. Entonces, lo que sucede acá es que la fortaleza que vimos estos años en realidad era prestada, ¿no? Tenía mucho más que ver con los apoyos regionales y globales que había contado, digamos, Bashar al-Assad, que con la propia fuerza que él en realidad tenía, que vemos que era muy endeble. ¿Cuál es la importancia? 10:27 de la mañana. Vamos a ir con la noticia de último momento. Ya voy a terminar la entrevista con el profesor Said Shaya, porque mucha atención que hay noticia de último momento con Siria. Los rebeldes acaban de encargar formar gobierno al presidente de la provincia de Idlib. Es el señor Mohamed el-Bashir, un bastión de los rebeldes. Este lugar, durante la guerra civil, es en el noroeste del país. Se venía desempeñando como presidente de esta provincia. Lo han encargado formar gobierno de transición en Siria después del derrocamiento del señor Bashar al-Assad. Así lo ha informado en las últimas horas la televisión siria, que ha asegurado que se va a encargar, abro comillas, al presidente del gobierno de salvación, lo han llamado así, Mohamed el-Bashir, formar un gobierno sirio
para gestionar la fase de transición. Entonces, la noticia de último momento es que los rebeldes están ya nombrando presidente para formar gobierno de transición. Es el señor Mohamed el-Bashir, repetimos, que se venía desempeñando como presidente de la provincia de Idlib, en el noroeste del país, y un bastión de los rebeldes durante la guerra civil. 10:28 de la mañana, continúa hablando con el profesor. ¿Qué esperar de este gobierno de transición, profesor Shaya? Bueno, esto justamente cambia de alguna manera el anuncio realizado hace 36 horas, cuando lo que esperábamos era que el primer ministro de Siria sea quien conduzca esta transición en los próximos meses. Es en función de lo que se había anunciado, ¿no? Un gobierno moderado, conducido por las autoridades vigentes, y bueno, vemos que ahora los cambios se suscitan con enorme velocidad, con tanta velocidad, con la misma con la que estos grupos tomaron el poder, ¿no? Hay que ser muy cautos y ver cómo esta alianza se va a sostener en los próximos días, digámoslo así, ni siquiera meses o semanas, ¿no? Vamos a ver cómo se va a poder sostener esta alianza y cuál va a ser el impacto regional también que va a tener en función de las últimas incursiones también que hemos visto por parte de Israel en el sur, que está avanzando sobre el Golán, y ayer también, de paso, bombardeó Damasco, ¿no? Quería finalizar con la siguiente pregunta. ¿Qué papel tiene Turquía aquí? Papel central. De hecho, Turquía fue el árbitro que habilitó este proceso que estamos viendo, digamos, acá. La cuestión tiene que ver con que, digamos, lo que buscaba Siria era poder avanzar sobre el territorio de Idlib, o este santuario, digámoslo así, donde habitaban, o donde estaban estacionados, digamos, los grupos que habían pertenecido a Al-Qaeda, Estado Islámico, etcétera, al-Nusra, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que trata el gobierno de Bashar al-Assad es generar un nuevo orden doméstico sin el ok de Turquía. Y eso termina disparando el apoyo de Turquía hacia estos grupos que avanzan contra el gobierno del presidente al-Assad, de una forma tal que nos permite entender cómo, digamos, no es posible generar un orden doméstico sin la intervención de factores externos, regionales, en este caso, en un país tan convulsionado como Siria. Es decir, hay una relación entre stakeholders y partners y socios, digamos, domésticos, que es lo que permite establecer el orden acá, frente al peligro de quedar marginado de una posición de poder. Lo que hace Turquía es apoyar el avance contra el gobierno y demostrar que tiene allí sus intereses, ¿no? Es el profesor Said Shaya, doctor en Relaciones Internacionales. Profesor Shaya, ha sido usted muy amable. Gracias. Muy bien, 10:38 de la mañana. Continuamos con más información aquí en Noticias Caracol en vivo. Recordemos, pues seguimos hablando del tema de Siria. Ha captado la atención las imágenes en redes sociales y cómo durante 53 años de gobierno de los al-Assad pues se ha conformado el país sirio. Voy a saludar al profesor Bota, que es analista también internacional. Profesor Bota, gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Y queremos analizar con usted precisamente eso, la conformación de la sociedad, pero también todo lo que ha hecho este régimen y lo que se ha conocido en redes sociales. Empecemos, profesor Bota, hablando de las cárceles. ¿Cárceles escondidas? Lo que hay que señalar es que Siria era un régimen que no era abiertamente democrático, por cierto, un régimen de partido único, un régimen con escasas libertades políticas, escasas libertades sociales, pero que duró lo que tuvo que durar más de 50 años debido precisamente a que pudo lograr el apoyo de grupos minoritarios y lograr un equilibrio en todos los grupos sociales. Ahora bien, ese equilibrio estaba también acompañado por altos niveles de represión. No solamente era que había escasos derechos políticos, sino que también había altos niveles de represión. Eran
muy conocido, las violaciones a los derechos humanos, algunas respuestas internacionales al mismo, grupos de oposición y opositores que habían logrado salir de Siria y que señalaban lo que se vivía. Por lo tanto, lamentablemente deberíamos decir que detrás del sistema político no solamente que había un sistema democrático que brillaba por su existencia, sino también un sistema represivo muy aceitado después de 50 años de ejercicio. Claro. ¿Cómo y digamos, qué nivel de represión había en Siria? ¿Cómo se puede dimensionar, profesor? Eso no podría decírselo de esa manera. Lo que puedo decirle, porque digamos, no podemos tener un represionómetro para decir cuánto era el nivel de represión. Lo que sí podemos señalar es que en un régimen de partido único había escasas libertades políticas, escasas libertades y también un uso represivo de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia que llegaba absolutamente a todos los rincones de la sociedad. Era un sistema donde el Estado y los que estaban muy cerca del Estado tenían un poder en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico. Y por lo tanto llegaba a todos los sentidos. No tenemos que pensar solamente en que no había elecciones, sino que no solamente que no había elecciones, sino que los que hacían negocio eran los que estaban más cerca del poder, los que tenían prebendas y beneficios eran los que estaban más cerca del poder. Y por lo tanto este sistema prebendario, represivo y escasamente democrático era lo que caracterizaba el funcionamiento del Estado sirio y además con altísimos grados de corrupción que implicaba que cualquier actividad que implicara al Estado, la gente aceptaba que sí o sí iba a tener que pasar también por algún acto de corrupción para que pudiera avanzar en ese camino administrativo y burocrático. ¿Este señor usó las armas en contra de quién? ¿Y cuál es la relación que tiene él con las armas químicas? En el año 2013 hubo ataques de armas químicas en medio de la guerra civil y se sospecha, más que se sospecha, hay importantes, digamos, pruebas de que el propio gobierno lo usó contra ciudadanos sirios de la oposición, pero ciudadanos sirios. No hay nada peor para un Estado que utilizar la violencia contra sus propios ciudadanos por diferencias políticas. Eso fue lo que hizo en el año 2013, lo que generó un acuerdo en ese momento entre Rusia y Estados Unidos y lo que criticó también el ahora nuevo presidente electo Donald Trump al decir que el gobierno demócrata no había sido lo suficientemente fuerte para marcar una línea roja al uso de armas químicas por parte del gobierno de Siria. Hay que decirlo, ¿no? Es decir, si un gobierno está dispuesto a utilizar armas de ese tipo en contra de su propia población, pues los límites ya han desaparecido completamente. Claro. ¿Quién apoyaba a Bashar al-Assad? ¿Cuáles eran sus aliados además de Rusia? Desde el inicio de la guerra civil en el año 2011 tuvo dos grandes apoyos. En primer lugar, la República Islámica de Irán, que no era una alianza nueva, ya entre el año 1980 y 1988, cuando Irán e Irak tuvieron un enfrentamiento militar muy importante, Siria estuvo del lado de Irán. Y ahora, ¿sí? Después, a partir del año 2011, Irán comenzó a darle apoyo irrestricto a Siria. Y sobre todo a partir del año 2015, Rusia se involucró directamente en la guerra civil. Por lo tanto, podemos decir que desde el inicio de esta guerra civil en el año 2011, los grandes apoyos fueron, por un lado, la República Islámica de Irán y por otro lado, Rusia. En los dos casos, también debemos mencionar que no se trató de alianzas nuevas, sino que ya en la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética y Siria tenían muy buenas relaciones y ya en la época en los años 80, la República Islámica de Irán, en ese momento recientemente establecida, y la República Árabe Siria también tenían buenas relaciones. Por tanto, debemos señalar que eran una especie de las dos alianzas históricas que había tenido Siria desde la segunda parte del siglo XX. El apoyo era tal, profesor Botha, que estamos viendo imágenes de bases rusas en Siria. No solamente una base rusa, una base aérea y una base naval,
sino también apoyo político en el ámbitos internacionales, también apoyo diplomático, apoyo en inteligencia y sobre todo gran influencia económica, porque tanto las empresas rusas como las empresas iraníes ocuparon la casi totalidad de los sectores económicos sirios de relevancia, llegando al caso donde se generó una especie de competencia entre las empresas rusas y las empresas iraníes por tomar el control de la economía siria. Por lo tanto, no fue un apoyo estrictamente limitado a lo militar, sino que alcanzó a todos los ámbitos: el cultural, el político, el diplomático, el económico, el social, y también, por supuesto, que se generó una competencia por lograr el mayor influencia y control de lo que estaba sucediendo en Siria. Por eso, desde hace unos años se decía que en caso de que al-Assad lograra, ¿sí?, controlar absolutamente a todos los grupos opositores, algo que no sucedió, por cierto, por eso su gobierno ha caído, pero se decía que en caso de que al-Assad pudiera hacerlo, iba a tener un desafío aún mayor, que era librarse de sus amigos rusos e iraníes que habían logrado un control casi absoluto de su economía y de su sistema político. Sí, profesor Botha, que los rebeldes hayan tomado el poder ¿significa la salvación para el pueblo sirio, como ellos quieren graduarlo, o significa salir de una dictadura para entrar en otra? Eso no lo sabemos. Lo que sí podemos decir, basándonos en lo que sucede en otros procesos políticos similares, es que cuando no hay un Estado centralizado, lo que generalmente sucede son periodos de muchísima inestabilidad, y mucho más en una sociedad tan compleja y tan herida por más de 10 años de guerra civil. Piense usted de esta manera, ¿no? Piense que si usted pertenece a una familia que ha sido afectada directamente por las políticas del gobierno de Al-Assad, ahora que ese gobierno no está y tiene la posibilidad, tal vez, no sé, de vengarse de quienes han afectado a su familia, de quienes mataron o hirieron a familiares, no lo va a hacer si no hay un Estado central fuerte. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora seguramente será un intento por establecer un control fuerte por parte del Estado. Si no, en eso, que tampoco se va a hacer de manera automática, eso va a generar muchos bolsones de inestabilidad. Esos bolsones de inestabilidad van a ser acompañados por todo lo que estamos acostumbrados a ver en procesos políticos similares. Esto es, problemas económicos, problemas sociales, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que en ese trayecto, que no sabemos cuánto va a durar, se espera que el final sea un gobierno estable, pero estamos viendo de que Siria es un país que está en el medio de Medio Oriente. Hay demasiados actores externos interesados en lo que sucede en Siria. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que los actores que han perdido, vamos a decirlo de esa manera, no van a desaparecer. Y quienes han sido leales al Assad, pues probablemente hayan logrado huir algunos, pero no van a desaparecer absolutamente todos. De quienes apoyaban o se han beneficiado del apoyo de Rusia y de Irán, pues algunos van a escapar, pero no van a desaparecer. Esa falta de unidad, esa multiplicidad de actores, lo que deberemos ver ahora es si las nuevas autoridades están dispuestas a negociar y generar un entramado de compromiso, o por el contrario están dispuestos a imponer su punto de vista. De esa opción política, de los límites que le marque la realidad, de los límites que le marquen los actores externos y la comunidad internacional, dependerá de lo que usted decía. Si vamos a ir hacia un sistema más estable, más democrático, con mayor libertades para el pueblo sirio, o por el contrario, vamos a seguir como ha pasado en los últimos casi 14 años, con esta situación de inestabilidad y conflicto. Sí. Profesor, ¿por qué el cambio de bandera? Porque básicamente la forma que tenían desde el inicio del conflicto los opositores de señalar la diferencia con el gobierno que acaba de caer. Es una bandera que se ha tomado desde los años 40, que tenía mucho que ver con la liberación de Siria en ese momento de las fuerzas francesas. Recordemos que Siria y Líbano formaron parte
de la zona de influencia francesa desde finales de la Primera Guerra Mundial hasta los años 40, y por eso el sentido, ¿no? Para marcar un antes y un después con el régimen de Al-Assad y precisamente las diferencias centrales. Muy bien, es el profesor Paulo Botta, internacionalista. Profesor Botta, ha sido usted muy amable, gracias.